ya empezamos a sentir que dentro de nuestra mente se ha formado algo bello, algo grande. Todo lo que se trata de lo que nosotros estamos sensibles, buscar el bien, preguntarnos cuál es el bien, buscar, saber cuál es el bien y cómo hacerlo. Hemos visto que la primera función del ser humano es la conciencia, palabra latina conscio, que significa saber, conocer en profundidad, desde dentro. Y la primera función de la conciencia vimos que es la libertad. Pero esta noche no vamos a hacer el resumen. La conciencia es como el motor del ser humano, de del comportamiento humano. Es como el motor. Y tiene varios motorcitos, podemos decirlo así, varios motorcitos, o lo podemos llamar también combustibles. El motor, que es la conciencia, tiene combustible. El primer combustible son las razones y las decisiones. Es el material que trata la moral. La conciencia maneja razones y decisiones para alcanzar su tarea de enseñar cuál es el bien y cómo se hace el bien. Esta noche vamos a ver otro combustible, por decirlo así, que es los bienes y valores. Aquí está el cuadro redondo de los círculos que la conciencia usa. Mejor dicho, los círculos están hechos para indicar cuáles tipos de combustible usa este motor de la conciencia. Hemos visto las razones y las decisiones, primer combustible, y esta noche vamos a ver el otro combustible, que es los bienes y valores. Bienes y valores. Aquí también bienes y valores. Y entonces se trata de saber qué son los bienes y qué son los valores. Los bienes son todo lo creado para la vida. Todo lo que Dios ha creado que sirve para la vida, ese es un bien. Millones de bienes. Millones de bienes. Claro que cuando
vamos a la humanidad, los bienes se reducen y se dividen en bienes muy grandes, muy importantes, y en bienes menos importantes. ¿Qué es un bien? ¿Qué es un bien? Un bien es lo que Dios, todo lo que Dios ha creado para la vida del ser humano. Y los valores son la apropiación de esos bienes. Vean que es fácil si los unimos. El bien es lo que ha creado Dios y el valor es cuando el ser humano se apropia de ese bien. Entonces, cuando se apropia, hace suyo, hace propio ese bien, lo asimila, entonces decimos, esa persona ha adquirido ese valor, conoce este valor, sabe que ese valor es importante y lo va a usar para bien. Entonces, bienes, todo lo que Dios ha creado, valores, todos los que los seres humanos se apropian de estos bienes. Cuando se apropian de estos bienes, entonces son, adquiere valores, tiene valores. Vamos a hacer algún ejemplo. Por ejemplo, yo quiero trabajar. El trabajo es un bien. Lo ha creado Dios para nuestro bien. Esto está claro. Es un bien. Ahora, ¿cuándo se vuelve valor, además de bien? ¿Cuándo se vuelve valor? Cuando yo trabajo y trabajo bien, asiduamente, honestamente, cuando yo me apropio del bien del trabajo, yo digo, tengo el valor del trabajo. Conozco este valor. Conozco que el trabajo es un valor y yo lo quiero hacer. Yo me quiero apropiar de ese bien del trabajo. Y entonces puedo decir que yo tengo el valor del trabajo. Poseo este valor. Y cuando manejo el trabajo según la verdad y la bondad, entonces eso lo llamamos un valor moral. Cuando yo hago bien el trabajo, soy un buen trabajador y un trabajador bueno, entonces eso que yo tengo es un valor moral. Y son tantos los valores morales. Pero ya saben, los valores morales son aquellos
que son bienes primero, luego son valores porque el ser humano se apropia de ellos y tercera cosa, si lo hago bien, si manejo bien ese valor, ese bien y ese valor, entonces digo que yo poseo un valor moral. Vean que vamos aprendiendo un lenguaje que oímos frecuentísimamente, pero esta noche tenemos la posibilidad de entender qué significa, qué es un bien, todo lo creado por Dios. Valor cuando yo me apropio de esos bienes. Entonces significa que yo tengo valores porque me he apropiado de muchos bienes que Dios ha creado. Cuando yo manejo, después de haberme apropiado de esos bienes, manejo este valor bien, honestamente, honradamente, entonces yo llego a decir, tengo el valor moral del trabajo, valor moral. De los bienes pasar a los valores y de los valores pasar a los valores morales. Es relativamente fácil. Entonces, si manejo este valor después de haberme apropiado del bien, si me apropio de ese valor, si manejo este valor según sus buenas reglas, por ejemplo, en favor de los trabajadores, en favor de la empresa, entonces yo tengo el valor moral que se llama justicia social, porque manejo bien ese valor. Manejo para el bien de la empresa, manejo para el bien del trabajador, trato bien al trabajador en ese trabajo. Entonces, yo tengo el valor moral del trabajo. Soy un empresario, por ejemplo, que tiene el valor moral de ese trabajo. Si es el trabajador que actúa bien, yo digo, ese trabajador tiene el valor moral del trabajo. O también, si ya estoy tratando de la justicia social, entonces puedo decir, tengo el valor moral de la justicia social. Otro ejemplo, la sexualidad. El valor moral de la castidad. Yo me apropio del bien que ha creado Dios, del bien de la sexualidad. Lo hago mío, lo hago mío y por lo tanto se hace valor de la sexualidad. Si manejo bien este bien y este valor, entonces yo tengo el valor moral de la castidad. Los derechos humanos son valores morales en mí, porque algunos tienen estos valores morales, otros no. Entonces, siempre hay que aclarar, es un valor moral que tú tienes en la medida que los manejas para bien.
para la vida de todo el mundo o tuya, de la familia. Cuando lo manejo para bien, yo tengo el valor moral de esa cosa, de ese bien. Espero que se haya entendido. Aunque hay que detenerse, usted tendrá que detenerse sobre estas palabras y estas cosas que estamos diciendo, detenerse y ponerlo en la mente, lo que están leyendo, lo que están entendiendo, ponerlo en la mente y trazar relaciones entre una cosa y otra, apropiarse bien del concepto. Entonces ustedes tienen el valor del aprendizaje de la moral fundamental. Y ahora pasamos a otro combustible, o sea, otros elementos que nutren la conciencia. La conciencia se mueve, actúa, se enriquece y enriquece a los demás en la medida que maneja bien el primer combustible, razones y decisiones. Ahora, la conciencia es el motor que actúa bien, produce bien, en la medida que tenga también el otro combustible, los bienes y valores que acabamos de tratar. Y ahora vamos a ver otro combustible. La conciencia actúa bien, nutre, se nutre y nutre al ser humano y nutre a la sociedad en la medida también que maneja un terzo valor, un terzo tipo de combustible, normas y valores. Digo, perdona, normas y leyes, o leyes y normas. Leyes son un poco más importantes, son más generales, más profundas, y las normas son un poco más superficiales, digamos así, más práctica. Las leyes tienen valor moral, o sea, hacen el bien, valen, tienen sentido, tienen fuerza, son un bien. Eso. Las leyes son un bien. Y si yo me apropio de ese bien, de la ley, y entonces adquiero el valor de la ley porque me he apropiado del bien, estoy repitiendo lo del cómo hemos empezado. Y si yo manejo bien las leyes, entonces yo tengo el valor moral de las leyes, de esas leyes, que luego tendrán varios nombres: constitución, estatuto, varios tipos de leyes. Entonces, las leyes son
leyes y normas son bienes de los cuales el ser humano se apropia y entonces el ser humano tiene valor. Y si lo maneja todo bien, bienes y valores, entonces tiene los valores morales, en este caso, de la legislación. Bienes, valores, valores morales. Bienes creados, valores apropiados y valores morales usando bien, para bien, la legislación. Entonces yo tengo también el valor moral de la buena legislación. Ahora, la ley vale en la medida que expresa el bien, la vida, la verdad, el bien, la vida, la verdad. Una buena ley tiene que expresar estas tres cosas: el bien, la vida, la verdad. Si no expresa eso, y naturalmente eso para todos, si no expresa eso y para todos, es una mala ley. Porque eso, si hablamos de las leyes que Dios ha puesto en la creación, estamos claros. Esas son bienes y son valores, si los hago míos, y son valores morales, si siempre los uso bien. Pero las leyes humanas pueden ser malas si no responden al bien, a la vida. Y a la verdad, si no responden al bien, a la vida y a la verdad, y para todos, entonces no son, no son buenas. Y naturalmente no llegan a ser valor moral para mí. La ciencia que trata este tema se llama jurisprudencia. Interesante, la palabra jurisprudencia es la prudencia del derecho. La prudencia del derecho. Es evidente que en esta área confluyen todas las opiniones, las filosofías, las religiones, las ideologías. Lo vemos, porque son leyes hechas por todas las culturas que tienen ideas diferentes sobre lo divino, por ejemplo, sobre Dios. Los musulmanes tienen leyes, pero muy diferentes de las nuestras. Tienen una religión diferente, una ideología diferente. Entonces harán leyes según su manera de ver el mundo. Y allí, según nuestra visión cristiana, algunas leyes pueden ser buenas
si se conectan con las leyes del Creador. Y eso es posible. Aunque sin creer en Dios, en Cristo, pero es posible que una filosofía, una teología, una, una religión observe leyes del Creador. Entonces esas leyes son buenas. Cuando reflejan realidades que no son del Creador, entonces para nosotros los cristianos no son leyes buenas. Actualmente podemos decir el hecho, por ejemplo, hay una ley que dice en ciertas regiones, en ciertas naciones, hay una ley que dice las mujeres no tienen que estudiar. Esta es una ley que no es bien, no es verdad, no es para la vida y no es para todos. Entonces es un bien que no es tampoco para todos. De manera que esta ley, para nosotros los cristianos, no es una ley buena. Luego, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo comportarse con estos pueblos? Estos pensamientos. Bueno, será otro capítulo. Hay una pregunta. Vamos con la pregunta. Padre, disculpe, ¿cómo se podría analizar este caso en lo que hemos visto hasta ahora? Cada vez que voy a dejar a mi hijo al colegio, en una intersección encuentro a una mujer con dos niños. Esta escena está en muchos lugares de este país. Ella está vendiendo chicles, tanto la mujer como los niños están sucios y desalineados. Llevan sol y lluvia todos los días. Algunas personas les compran, otras no. Siempre pienso, ¿qué puedo hacer? Creo que es mi indiferencia que estas personas estén en estas condiciones, pero no encuentro cómo ayudar. Sí. Bueno, eso está en la primera regla, la primera ley del Creador. Haz a los demás lo que quisiera que los demás te hicieran a ti. O ama a todos, hasta a los enemigos, mucho más a los que están pidiendo limosna, aunque uno que pasa en carro siempre siente algo molesto. Pero estamos en la primera ley. Algo hay que hacer. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tu libertad escogerá. Tiene que usar razones, recuerden, usar razones y decidir en base a las razones. Una razón es que Jesús mucho insiste en esto que hay que ayudar a los necesitados. Esta es la razón. Por lo tanto, yo tengo que decidir y decido ayudar. Ahora, ¿qué sucede? La cosa se complica, pero no moralmente. Moralmente yo digo no se complica. Se complica porque no sé si ayudar a esta mujer que está pidiendo limosna, si darle 10 quetzales a esta mujer o darla al vecino de casa que es igualmente necesitada.
están en igual necesidad. Yo quiero seguir la ley del amor que me dice Jesús, pero no puedo dar 20 quetzales al día a los dos. Yo puedo dispongo solo de 10 quetzales al día. Y entonces escojo aquí las razones. La razón es que no puedo dar 20 quetzales, sino solo 10 quetzales. Entonces tengo que decidir a quién dar los 10 quetzales. Si al necesitado cerca de mi casa o a la mujer que está con estos dos niños. ¿Se entiende la problemática? Que a un momento dado no es tanto problema. Se trata de un día sentarse o incluso hablar con alguien y decir, yo quiero ayudar. Yo en mi presupuesto siento que puedo dar solo 10 quetzales al día. Hay alguien que podría dar 1000 quetzales al día. Hay alguno que pueden dar 1 millón de quetzales al día. Bueno, delante de Dios tendrá que saber que tendrá que dar 1 millón al día. Y no es suficiente que dé 10 quetzales al día. Pero eso, digamos, es otra página, ¿verdad? Pero para responder a la pregunta, suficiente lo que hemos dicho. ¿Ha aclarado las cosas? ¿Quién preguntó? Claudia. Claudia. Sí, sí, ¿Ha padre, muchas aclarado? gracias. Sí, ¿Ha muchas aclarado? gracias. Sí. Sí. Bien. Bien, entonces seguimos. Gracias por la pregunta, porque estas cosas ayudan a todo el mundo. Ahora, tantas leyes diversas, distintas, en los mismos temas, en los mismos contenidos, porque muchas son las naciones, muchas las filosofía, muchas la sociología, la realidad, en fin. Ahora, la democracia es la mejor forma hasta ahora, la mejor forma de, de trabajo de esta ley, de estas leyes, de hacer estas leyes. La mejor forma en toda esta área del, del trabajo, de las leyes, es la mejor forma porque hace intervenir mucha gente y muchos piensan más que uno. Y entonces, hasta ahora se ha probado que una buena democracia es la mejor forma para hacer buenas leyes. Por eso la importancia grande de la democracia. Naturalmente, aquí viene la gran dificultad o que decir, el gran tema de las leyes que encontramos en la Biblia. Porque ahí está la dificultad de cómo manejar la Biblia, de cómo interpretar la Biblia, ¿verdad? Pero tocando la cuestión de la ley, pensemos en lo del matrimonio, que Jesús insiste, el matrimonio es monógamo, o sea, una sola mujer, un solo hombre, y para siempre, para siempre.
Pero los fariseos le dijeron a Jesús, ¿cómo sería para siempre? Moisés, que es un punto de referencia máximo porque es inspirado por Dios cuando hace las leyes. Bueno, Moisés dijo, el que quiere separarse de su esposa, que escriba, que ponga la firma y diga que es él que quiere separarse de la esposa. Y hecho eso, las cosas están tranquilas. Y entonces, ¿cómo hacemos? Moisés hizo una ley y Jesús hace otra ley en el mismo contenido, que es el matrimonio. Es aquí donde viene el gran tema de la interpretación de la Biblia. Tal vez lo veremos, haremos algo sobre la interpretación de la Biblia. Hasta ahora nosotros manejamos que la Biblia casi la interpretamos al pie de la letra. Leemos una página del Antiguo Testamento donde se dice que Dios mandó al ángel exterminador a matar a toda la gente que encontraba por la calle, viejos, niños, gente madura, hombres, mujeres. ¿Y cómo sería si Jesús dice que no hay que matar a nadie? Incluso el mandamiento antiguo dice que no hay que matar a nadie. Y es de Dios quien manda matar. ¿Cómo sería eso? Bueno, no podemos detenernos esta noche en todo, pero puede ayudar teniendo presente lo siguiente. Primero, la revelación, o sea, la Biblia, la revelación es progresiva. Significa que Dios revela sus cosas y por lo tanto también sus leyes. Las revela poco a poco, progresivamente. Entonces, en el libro del Antiguo Testamento, libro del Génesis o libro del Deuteronomio, se habla, o el libro de Ezequiel, se habla a mandar, a matar, pero el Viejo Testamento dice que no hay que matar. Significa que esa ley que encontramos cuando se mata, significa que es muy anterior a la ley que dice que no hay que matar. Y mucho más, muy anterior a lo que enseña Jesús. Entonces, la revelación es, de cierto modo, en el Antiguo Testamento muy antiguo. Y es de otro modo, evidentemente, más progresiva, más progresa, ¿cómo se dice? Más reciente. Más, Reciente. sí, pero
digamos que trata las cosas con más progresión, con mejor, una ley más suave, porque trata con una humanidad que ha progresado. Entonces, evidentemente encontramos esta variedad, esta variación, según el camino de la humanidad que ha progresado y por lo tanto también la revelación de Dios ha progresado, es de una forma progresiva, mucho más progresiva de la del libro de más antiguo, menos progresado. Eso de la ley, entonces, el ejemplo del matrimonio, eso es. Moisés estaba hablando 1200 años antes de Cristo. Tenía una humanidad bruta, por decirlo así. O sea, que podía comprender cosas hasta cierto punto. Y no más, y no más. Eso de tener una sola esposa no lo entendía. Era una humanidad que todavía no comprendía esa cosa. Y eso no lo comprendía porque había tantas cosas, cientos de cosas que llevaban a pensar que uno podía tener más de una mujer. La humanidad estaba en ese estadio de civilización. Moisés, 1200 años antes de Cristo. Entonces, Moisés ya está mejorando la cosa, fíjense, ya está mejorando la cosa cuando dice, si el hombre se quiere separar, que ponga la firma, que tome su responsabilidad, que se sepa que es él que se quiere separar, que es él que deja a su esposa en la miseria, porque ya no hay quien la ayude. Es un progreso respecto al hecho de que 200, 300, 1000 años antes la cosa era mucho peor. La esposa el esposo podía matar a la esposa como le diera la gana y nadie lo castigaba porque la humanidad era aún más bruta que la de Moisés y más de eso no entendía. Entonces las leyes, el legislador hace la ley para ayudar a la humanidad de su tiempo. Y no puede hacer una ley demasiado adelantada. La humanidad de su tiempo no puede, ni entiende, y no puede observar. Entonces el legislador es precisamente una capacidad, una cualidad grande del legislador, es hacer la ley según que la humanidad de su nación, de su lugar, es capaz de observar. Porque si le pongo una ley tan alta que no la puede observar, no soy inútil, hago una ley inútil y hago infeliz a la gente porque dice que hay que observar eso, pero no se puede observar. En fin, el legislador tiene que legislar según la posibilidad que tiene su pueblo. Así hizo Moisés. Hizo una nueva ley, la de poner la firma, que era muy adelantada, una ley nueva respecto a la ley antigua.
Sin embargo, no podía exigir lo que Jesús exigirá 1200 años después. Y hace esa ley: el que deja a la esposa tiene que dar un livello de repudio, tiene que escribir. Es una forma de formar la conciencia de la humanidad, hacerse responsable de los actos propios y de lo que tiene que hacer. Y así, por eso ustedes entienden que la democracia, con las dos cámaras, y entonces se reúnen, ponen un tema, se necesita hacer una ley sobre este punto. Ajá. Discuten, habría que hacerla así, habría que poner estos elementos. No, esto es demasiado, esto no es necesario obligar a eso. Y grandes discusiones. Y luego están los expertos que ciertamente harán notar lo que esta noche yo he hecho notar. Los expertos que dirán qué tipo de ley se puede hacer. Se encargará un grupo para hacer el esbozo de la ley y luego discusiones y discusiones para aprobar o rechazar la ley. Fíjense que esto nos hace entender mucho de lo que estamos diciendo. Y entonces, ¿por qué se hace referencia siempre a las leyes? Precisamente porque las leyes están hechas para guiar el pueblo a actuar mejor. O sea, que la conciencia del pueblo actúe mejor. Y entonces se forma una mejor conciencia entre el pueblo y entre los jóvenes. Es un trabajo, es una cosa fundamental, esta cuestión de las leyes. Y ustedes, si les pregunta, ¿y por qué es tan fundamental? Bueno, ustedes ya saben la respuesta. Ahí está. Porque la conciencia, si quiere impulsar la vida, tiene que usar razones, tiene que decidir y tiene que hacer leyes y tiene que conocer los bienes y los valores para que su sociedad pueda llegar a avanzar cada vez más, a progresar cada vez más. Entonces, dentro de 50 años, 100 años, habrá que reformar ciertas leyes porque han entrado nuevos valores, nuevos bienes, nuevos valores, nuevos bienes de los cuales la sociedad tiene que apropiarse y por lo tanto formar valores y entonces formar nuevos valores morales para nutrir al pueblo de una humanidad cada vez más humanizante, para formar una humanidad cada vez más humanizante. Con el tiempo hay que enriquecer las leyes, cambiarlas y hacer a veces nuevas, según que avanzan los bienes y valores. Si se descubre
el dron. Muy pronto, bueno, ya hay leyes. Los drones no se pueden manejar más cerca de 500 metros de un aeropuerto, por ejemplo. Yo no lo sé qué ley hay, pero sí, ya hay ley. Y habrá que poner muchas más leyes, porque ahora con los drones se pueden hacer tantas cosas también negativas. Y entonces hay que poner leyes que sirvan para el bien y la vida. Y así, pero el dron es una cosa muy nueva. ¿Y cuántas cosas nuevas ha habido en estos últimos 50 años? ¿Y cuántas cosas nuevas vendrán dentro de los próximos 50 años? Allí los legisladores tienen que ponerse la pila y hacer leyes y leyes y leyes. Naturalmente hay leyes fundamentales y leyes que se hacen a la luz de esas leyes fundamentales. Son principios amplios, amplísimos, principios amplios, principio reducido. A la luz de estos principios habrá que hacer leyes. Por ejemplo, nosotros tenemos la Constitución. Un pueblo tiene la Constitución. Las constituciones, según si se usa el plural o el singular. La Constitución de una república es la base amplia legal, la base amplia legal, a la luz de la cual todo o el pueblo tiene que hacer todas las demás leyes. No puede hacer leyes que contradicen. Y si contradicen, pero es necesario por todas las demás reflexiones que hemos hecho, cambiar la Constitución, entonces habrá todo un trámite muy, muy duro, muy difícil, muy largo, pero habrá que cambiar la Constitución. Esa ley que tenía la Constitución, ese principio ya no vale. Hay que cambiar la Constitución. En futuro habrá que hacer leyes en base a ese cambio de Constitución. Actualmente, para hacer una cosa actual que llama mucho la atención, yo digo actualmente, en los Estados Unidos tendrán que ponerse un problema serio o de cambiar la Constitución o a ver qué hacer, porque se está actuando la experiencia, que es una de las fuentes para hacer las leyes, la experiencia de un ser humano, la experiencia de todo un pueblo, la experiencia que está teniendo este pueblo norteamericano hace ver que esta ley, como está en la Constitución, se encuentra en situaciones demasiado complicadas. Eso, que actualmente hay dos presidentes. Actualmente, dos presidentes. Manda uno porque no quiere ceder. Esto es una situación complicadísima. Entonces, es un ejemplo muy dramático y concreto para entender que esta cuestión de las leyes es fundamental.
encontraremos, ustedes ya pueden encontrar algo tal vez en el Internet, que es decir, interpretación de la Biblia. Puede ser que allí ya alguien ha escrito algo que está en el Internet y a ver esta interpretación. Ya nosotros conocemos la interpretación o la frase que dijo San Juan Pablo II, que la interpretación de la Biblia es progresiva. ¿Por qué? Porque la revelación de la Biblia es progresiva. Entonces, si yo tengo que interpretar un libro escrito 2000 años antes de Cristo y después tengo que interpretar un libro escrito apenas 150 años antes de Cristo, yo tengo que usar criterios muy diferentes. Tengo que conocer bien ese tiempo, esa cultura, esa lengua, los vecinos de esa lengua, los criterios que tenían, qué leyes tenían en ese tiempo. Para interpretar ese libro es una cosa muy difícil. Por eso el estudio de la Biblia en el ambiente eclesiástico es de 10 años. Y luego están la parte especializada, las lenguas antiguas, que son decenas de lenguas. Y cada una tiene un significado diferente de la misma palabra, del mismo concepto. Entonces, es complicadísimo, ¿verdad? Y, sin embargo, hay que interpretar, pero hay que conocer tantas cosas, también referente a las leyes. Y esta noche hemos dicho mucho sobre eso, tener conceptos claros sobre lo que son los bienes, sobre lo que son los valores morales, sobre lo que son las leyes, ¿verdad? Las normas. Y mantenerla en contacto lo uno con lo otro, mantener en contacto, en conexión, una cosa con la otra, les da una cultura muy grande, muy amplia, a todo nivel. Entonces, eso que sea un deseo de conocer, porque eso exige la conciencia. Hay que conocer. Somos todos ciegos de nacimiento, el domingo pasado, ¿verdad? Todos ciegos de nacimiento. Todos la conciencia que empieza dentro del niñito. La conciencia empieza a impulsar a través del cuerpo, a través de la psicología, empieza a impulsar el deseo de conocer, conocer, conocer. Y nosotros los cristianos tenemos ya un estadio de conocimiento muy grande, porque se trata ya de conocer a Dios, lo que dijo, lo que quiere, cómo es Dios. Y aquí, quién sabe cuándo llegamos a conocer a Dios, no se sabe. Pero la conciencia nos impulsa a eso, conocer todas las cosas de Dios, lo que dijo a través sobre todo de Jesús,
de la Biblia y de Jesús, y luego la ayuda del Espíritu Santo a lo largo de la historia, el Espíritu Santo que hace que la humanidad de bruta se haga menos bruta, el Espíritu Santo que va enseñando y la iglesia con el magisterio de la iglesia que dice la última palabra sobre la interpretación de la Biblia o la interpretación de otras leyes eclesiásticas. El Señor no nos ha dejado solo en medio de tanto movimiento, no nos ha dejado solo. El Espíritu Santo está siguiendo el magisterio de la iglesia, el cual es auténtico cuando dice la última palabra sobre la interpretación de algo. Nosotros conocemos las últimas palabras, sobre todo en los dogmas, cosas que ya desde el segundo siglo después de Cristo, como por ejemplo que la Virgen era inmaculada. Y sin embargo, ha tenido que pasar 1800 años o 1700 años para llegar a que el magisterio a decir la última palabra. Sí, la Virgen es inmaculada, concebida sin mancha. Pero después de 1700 años, eso también es un ejemplo que nos hace entender un poco qué significa el magisterio de la Iglesia, el valor del magisterio, la importancia. Y el Señor, cuando dijo a Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del mal, que son la falsedad y la maldad, las puertas de la falsedad y de la maldad no prevalecerán sobre la iglesia. De manera que cuando enseña las cosas de Dios, seguramente dice siempre la verdad. Es Jesús mismo que da este poder a Pedro. Y Pedro no era inmortal. Entonces, el sucesor de Pedro, porque todo lo que decía Jesús tenía que durar, seguir durando, ¿verdad? Bien, un poquito de, no, yo decía de descansar, pero hemos llegado al final. Hay una pregunta. A ver, la pregunta. ¿El referente del tiempo es el tiempo de Jesús, tanto antes como después de su venida? Ese tiempo fue el culmen de los tiempos, por eso cuando escuchamos su palabra es tan vigente. La palabra de Dios, desde la primera que dijo, desde el Génesis, que hizo todo de la nada. Entonces, la palabra de Dios vale desde el principio hasta lo que dirá el magisterio, definitivamente. La palabra de Dios abarca todo este tiempo. Entonces, según a qué cosa nos referimos, habrá que ver a cuál tiempo hace referencia. Si nos referimos al matrimonio, cómo tiene que ser el matrimonio, entonces nos referimos a Cristo, que es la última palabra sobre eso del matrimonio. Esto es, luego, dice, a los últimos tiempos. Eso no
digamos que no tiene que ver, digo yo, para las leyes no tiene que ver, porque el final de los tiempos es el final de las leyes, porque ya estamos en el tiempo de Dios, en el reino de Dios, donde no hará falta ley de ningún tipo, ¿verdad? No sé si algo sirvió. El que hizo la pregunta, Sí, gracias. bien, me alegra.